El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 29. El doctor John Dee se estaba desesperando. Todo a su alrededor se iba desmoronando y aquello indicaba que tendría que participar activamente en la batalla. Flamel, Scotty y los mellizos se las habían arreglado para escapar del corazón del Yggdrasil y estaban combatiendo al otro lado del claro, a menos de 200 metros de allí. Pero Dee no podía alcanzarlos, ya que eso significaba atravesar por completo el campo de batalla. Los últimos Torc Alta, algunos de su forma original y otros en forma humana, tenían pequeñas escaramuzas con hombres pájaros y hombres gato. Los Natadaires, habiendo sido derrotados al principio, las serpientes aladas habían confundido y aturdido a los felinos y a los pájaros, y ahora se movían pesada y torpemente por el suelo, pues al aterrizar se habían desplomado. El gigantesco ejército de los Torc Alta había disminuido considerablemente en número y Dee suponía que en menos de una hora los jabalíes se habrían extinguido por completo de Norteamérica. Pero no podía permitirse esperar todo ese tiempo. Tenía que alcanzar a Flamel de inmediato. Tenía que recuperar las páginas del Códex lo antes posible. Desde su pequeño escondite tras una mata de arbustos, Dee contemplaba a los inmemoriables. Hécate permanecía en la entrada de su casa árbol, rodeada por la última guardia del personal Torc Alta. Mientras que los jabalíes combatían con los gatos y los pájaros, Hécate se enfrentaba sola a las fuerzas de Morrigan y Bastet. Las tres desoían por completo a las criaturas medio humanas que luchaban entre sí a su alrededor. A ojos de un observador normal y corriente, las tres inmemoriables sencillamente se miraban las unas a las otras. Dee se fijó en las nubes púrpuras y grises que se habían acumulado en la copa del Yggdrasil. También advirtió cómo las delicadas florecillas blancas y doradas esparcidas por el exterior del colosal árbol se marchitaban hasta morirse, convirtiéndose en una pasta negruzca, y cómo unos antiestéticos hongos cubrían las piedras lisas y pulidas. Dee sonrió. No duraría mucho más. ¿Cuánto tiempo resistiría Hécate combatiendo contra las dos inmemoriables, tía y sobrina? Sin embargo, la diosa no mostraba ningún indicio de debilidad. De repente, contraatacó. Pese a que el aire cada vez era más denso por el humo que desprendían las llamas del árbol, el doctor John Dee había sido testigo de cómo una brisa invisible e imperceptible azotó el abrigo de Morrigan, lo elevó hasta los hombros y abofeteó al descomunal Bastet, provocando que ésta echara atrás la cabeza y luego se inclinara hacia adelante. El estampado del vestido metálico de Hécate se retorcía y se estiraban con una rapidez inapreciable, y los colores cambiaban y se distorsionaban. Cada vez más preocupado, Dee avistó una oscura sombra merodeando por la marchita hierba a la vez que observaba cómo un enjambre de diminutas moscas negras se dirigían hacia el suave pelaje de Bastet. Un segundo más tarde, esos minúsculos insectos se habían introducido por las orejas y la nariz de la diosa. La diosa gata aullaba mientras se tambaleaba de un lado a otro, frotándose con todas sus fuerzas la cara. Cayó al suelo y comenzó a rodar por la maleza, intentando así liberarse de los malditos insectos. Cada vez llegaban más moscas, pero ahora ya no lo hacían solas, sino acompañadas por hormigas rojas de fuego y por arañas pardas que habían salido de la maleza y ahora pululaban por todo su cuerpo. Agazapada,
apoyada sobre sus 4 patas, Bastet sacudía la cabeza y maullaba de agonía. Después dio media vuelta y salió disparada hacia el claro, revolcándose y reptando por la maleza, echándose agua de un pequeño estanque en un intento de despojarse de los diminutos parásitos que le cubrían el cuerpo. Estaba a medio camino cuando la espesa nube negra se alejó de ella. Bastet se frotó con furia el rostro y los brazos, dejando así unos largos arañazos sobre la piel. Después se incorporó, se apoyó en sus 2 patas traseras y se dirigió a zancadas hacia el Yggdrasil. El variopinto enjambre de insectos, ahora aún más denso, se reagrupó en el aire y se abalanzó de nuevo hacia la diosa. En ese preciso instante, Di contempló la remota posibilidad, de que Hécate venciera esa batalla. Dividir a las 2 enemigas, Bastet y Morrigan, había sido un golpe maestro y asegurarse de que Bastet no regresara había sido sencillamente de un gran ingenio. Al darse cuenta de que ya no podía dar vuelta atrás, Bastet desató toda su rabia en un aterrador aullido. Después se dirigió a toda prisa hacia donde Flamel, Skadi y los mellizos se encontraban defendiéndose de las criaturas. Di vio cómo Bastet saltaba desde una distancia increíble y arrojaba al alquimista al suelo. En cierto modo, Di sintió un gran alivio y dibujó una sonrisa que enseguida se desvaneció, pues aún seguida atrapado de ese lado del claro, ¿cómo lograría llegar hasta Hécate? Aunque el Yggdrasil ardía rabiosamente con todos sus miembros incendiados, hojas en llamas, humeantes ramas carbonizadas y serpentinas malolientes de savia emergiendo de las ramas quebradas, al parecer, los poderes de Hécate permanecían intactos. A Di, frustrado, le rechinaban los dientes. Todas sus investigaciones indicaban que Hécate había dado vida al árbol, imbuyéndolo con una diminuta parte de su propia fuerza vital. Así, mientras el árbol crecía, ésta renovaba y alimentaba los poderes de la diosa. Por eso se le había ocurrido la idea de quemar el árbol. Di imaginaba que si el Yggdrasil ardía, Hécate se debilitaría. Pero había ocurrido todo lo contrario. Incendiar el árbol solo había conseguido enfurecer a la diosa y su ira la hacía una criatura aún más destructiva. En el momento en que Di vio que Hécate estiraba los labios dibujando así una tímida sonrisa y que Morrigan se tambaleaba, comenzó a darse cuenta de que su propio mundo de sombras, la diosa de las 3 caras, era sencillamente demasiado fuerte como para ser vencida. Di sabía que había llegado el momento de entrar en acción. Manteniéndose escondido entre las sombras de los árboles y arbustos, Di se deslizó alrededor del tronco del gigantesco Yggdrasil. Tuvo que agacharse y refugiarse cuando un Tord alta en su forma de jabalí cayó justo ante él, con al menos una docena de hombres gatos y el doble de hombres pájaros aferrados a su cuerpo. Di emergió de entre la maleza. Estaba justo al otro lado del árbol, donde Hécate y Morrigan continuaban su batalla. A su derecha, Di veía que algo estaba sucediendo alrededor de Flamel. Pájaros y gatos se dispersaban en todas direcciones. Fue entonces cuando Di comprendió que no estaba observando a las criaturas medio humanas y medios animales, sino a pajarillos normales y gatos callejeros merodeando por allí. Los conjuros de transformación de Morrigan y Bastet no estaban funcionando. ¿Acaso Hécate era tan poderosa? Tenía que acabar con todo eso de inmediato. El doctor John Dee empuñó su espada y alzó el brazo.
Una luz de color azul un tanto mugrienta se enroscó por el filo del arma y durante un segundo la ancestral espada, de piedra, emitió un leve zumbido mientras una brisa invisible se formaba en el filo de la espada. Las enroscadas serpientes talladas en la empuñadura comenzaron a retorcerse y a sisear como si hubieran cobrado vida. Agarrando la empuñadura con fuerza, Dee clavó la punta de la espada en la nudosa corteza del ancestral árbol y presionó. Excalibur penetró suavemente la madera de la corteza y Dee la hundió sin problema alguno hasta la empuñadura. Durante unos instantes no ocurrió nada, pero después el Yggdrasil comenzó a gemir. El sonido se asemejaba al de un animal herido. Empezó con un profundo gruñido que rápidamente se transformó en un llanto agudo. Allí, donde la empuñadura de la espada estaba clavada, apareció una mancha azul, como si fuera tinta líquida. Manaba por la corteza del árbol hasta alcanzar el suelo y fluía por las venas y las junturas de la madera. Los sollozos del Yggdrasil cada vez eran más agudos, tanto que incluso el oído humano era capaz de percibirlos. Los Torc Alta, que habían logrado sobrevivir, se arrojaron al suelo, retorciéndose de dolor y tapándose las orejas. Los hombres pájaros se arremolinaban confundidos y los hombres gatos comenzaron a silbar y a maullar al mismo tiempo. La mancha azul se apoderó del árbol, cubriéndolo con una delgada chapa de hielo cristalino en el que se reflejaba la luz. De repente la atmósfera que rodeaba el árbol se llenó de un arco iris azul, negruzco y verde púrpura. La mancha aceitosa se dispersó por el tronco y por las ramas del árbol, convirtiéndole todo lo que tocaba en diminutos cristales de hielo. Ni siquiera el fuego era inmune a la mancha azul. Las llamas se congelaban y el fuego, que continuaba vivo en el interior, formaba unos complejos y recargados dibujos que después partían en 1000 pedazos, creando diminutas telarañas, como el hielo en la superficie de un estanque, hasta que finalmente se convertían en polvo brillante. Cuando la mancha azul alcanzaba las hojas, éstas se endurecían hasta caerse al suelo. Sin embargo, en vez de descender suavemente formando pequeñas espirales, los trozos de hielo sólido se desprendían de la rama del árbol y se desplomaban en el suelo. Dee se apartó hacia un lado para evitar que una gigantesca rama congelada del árbol lo atravesara. Asió con fuerza la empuñadura de Excalibur, tiró de la antigua espada de piedra para sacarla de la corteza del árbol y echó a correr en busca de cobijo. El Yggdrasil se estaba muriendo. Gigantescos trozos de corteza se desprendían del árbol, como si fueran icebergs separándose de un casquete glaciar, y se abatían violentamente sobre el suelo. De este modo, con los afilados y mortales fragmentos de hielo, el bello paisaje del mundo de sombras de Hécate se veía eclipsado. Manteniendo la distancia y controlando las ramas que se derrumbaban del Yggdrasil, Dee dio media vuelta al árbol. Necesitaba ver a Hécate. La diosa de las 3 caras se estaba muriendo. Aunque aún lograba mantenerse en pie ante el desmoronado Yggdrasil, Hécate cambiaba su rostro de joven a maduro, de maduro a adulto y de adulto a joven en cuestión de segundos. En cambio, se sucedía tan rápidamente que su piel no tenía suficiente tiempo para adaptarse a su nueva silueta, de forma que su rostro era una combinación de varias fases. Unos ojos juveniles en una piel arrugada, una cabeza de adolescente sobre un cuerpo maduro, o un cuerpo maduro con brazos de niña. Su vestido había perdido todo el color y ostentaba el mismo negro azabache que lucía su piel. Dee permaneció detrás de Morrigan y ambos contemplaron a la diosa en el silencio más absoluto. Enseguida Bastet se unió a ellos y los 3, unidos, observaron los últimos movimientos de Hécate
y de Yggdrasil. El árbol del mundo estaba enteramente teñido de azul y cubierto por una capa de hielo. Raíces congeladas brotaban del suelo, agujereados la perfecta simetría de la tierra donde había vivido el árbol. El macizo tronco mostraba unos gigantescos agujeros que dejaban entrever las habitaciones circulares, combadas y teñidas por el hielo azul. Las transformaciones de Hécate se ralentizaron. Ahora los cambios tardaban más tiempo en materializarse, pues la tinta azul estaba apoderándose poco a poco de su cuerpo, endureciendo así su piel y convirtiéndola en diminutos cristales de hielo. Morrigan desvió su mirada hacia la espada que tenía Dee en la mano y enseguida miró hacia otra parte. Después de todos estos años a nuestro servicio, Dr. Dee, aún nos sorprendes, comentó la diosa en voz baja. No tenía la menor idea de que tuvieras en tu posición la espada de hielo. Me alegro de haberla traído, respondió Dee sin contestar directamente a la pregunta de Morrigan. Al parecer, los poderes de Hécate iban más allá de lo que habíamos sospechado. Al menos mi idea de que su fuerza estaba unida al árbol era cierta. Todo lo que quedaba del Yggdrasil era un gigantesco bloque de hielo macizo. Hécate también estaba completamente cubierta por un abrigo de hielo, aunque tras los cristales azules sus ojos de color mantequilla seguían brillando con vida. La época del árbol empezó a derretirse y una agua mugrienta comenzó a manar por el tronco, formando así profundas ranuras en la corteza. Cuando me di cuenta de que tenía el poder de anular vuestros conjuros, supe que debía hacer algo al respecto, continuó Dee. Vi cómo los gatos y los pájaros tomaban sus formas originales. Eso no fue obra de Hécate, gruñó Bastet enseguida, con un acento muy marcado y con una voz más típica de un animal que de una persona. Morrigan y Dee se volvieron para mirar a la diosa gata. Esta alzó su garra peluda y señaló al otro lado del claro. ¡Fue la chica! Alguien hablaba a través de ella, alguien que conocía mis 3 verdaderos nombres, alguien que utilizó el aura de la chica para blandir un látigo de energía pura. Eso fue lo que invirtió en nuestros conjuros. Dee miró al otro lado del claro, donde había visto a Flamel, a Skadi y a los mellizos reunidos alrededor del roble, pero ahora no había ni rastro de ellos. Dee estaba dando media vuelta para ordenar a los gatos y pájaros que habían logrado sobrevivir que fueran en busca, cuando de pronto vislumbró la figura de Sanahet tambaleándose. El anciano estaba cubierto de barro y sangre, aunque no parecía tratarse de su propia sangre. Había perdido una de sus 2 espadas en forma de luna de bronce y la otra se había partido en 2. «Flamel y los demás se han escapado», jadeó Sanahet. «Los he seguido hasta el exterior del mundo de sombras. Están robándonos el coche», añadió un tanto indignado. Dee emitió un aullido lleno de rabia e ira. Comenzó a dar vueltas y finalmente lanzó la espada de Excalibur al Yggdrasil. La espada de piedra se clavó en el ancestral árbol del mundo, que resonó con el sonido solemne de una gran campana. Solo se oyó una sola nota, aguda y serena, que permaneció vibrando en el aire durante unos instantes. Después, el Yggdrasil empezó a resquebrajarse y largas fisuras y rasgones se formaron en el tronco. Al principio eran unas grietas pequeñas, pero a medida que iban avanzando se ensanchaban y formaban unos dibujos toscos y desiguales. En cuestión de segundos, todo el árbol estaba forrado por una colección de distintos y variopintos zigzags. El Yggdrasil se desmoronó, se hizo añicos y se desplomó sobre la estatua de hielo de Hécate, convirtiéndola así en polvo.
Scati, la gran guerrera de colorada cabellera, no exageraba al predecir los ancestrales peligros que enfrentarían los mellizos con el despertar de sus poderes. Fífira Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.